Pedí agua calientita para mi garganta. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Como dice Pablo, oren por mí para que Dios me dé palabra para hablarles a ustedes, pero también por mi garganta, que no me siento muy bien. El viernes no traje suéter y me sentí como que me empezó a dar ahí un ardor, ¿verdad? Pero Dios es bueno, y si tengo alientos de caminar y de hablar, ¿por qué no predicar la palabra de Dios? Entonces a eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo, a ir por todo el mundo y hablarle cualquier cosa a las personas. No, a predicar el Evangelio, el Evangelio de salvación. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a leer 2 versos nomás porque hay mucho que hablar, y vamos a ver el tema ahí de que nos habla Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer 28, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, mi Dios amado, que ha pasado, que hemos estado aquí en el lugar donde tu presencia es derramada, donde se lee tu palabra, mi Dios, donde somos guiados por el Espíritu que nos hablas siempre, mi Dios amado, a través de tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos ese entendimiento y ayúdanos a poner tu palabra por obra, mi Dios. Que no seamos tan solo oidores, mi Dios amado, sino hacedores de tu palabra, Señor. Danos un corazón, mi Dios, para que esa semilla que es sembrada, mi Dios amado, pueda germinar en nuestros corazones, mi Dios, y retengamos tu palabra, mi Dios, que demos un buen testimonio allá afuera, mi Dios amado. Te pido, Padre de los cielos, que me des sabiduría, Señor, y poder explicar tu palabra, mi Dios, que no sean mis pensamientos, sino tu palabra, Señor, a través de la Biblia, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea el que guíe esta enseñanza, mi Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Vamos a desarrollar aquí el tema. Que pasa que tengo dos Biblias, una que son iguales, pero una que con que estudio la Biblia y otra que la dejo acá. Entonces por eso me traje la que no era, y aquí está la que es, pero es la misma, no sé, no es nada de otra cosa, siempre es la palabra de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros en nuestra casa agarramos nuestra Biblia y nos ponemos a leerla, a meditar en ella, porque no es cualquier libro, es la palabra de Dios cuando nosotros la leemos. Y qué bueno es cuando nosotros podemos leer y entender su palabra. Dice en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y entiende. Y en otro tiempo la Iglesia Católica no permitía que todos leyeran la palabra de Dios, la mantenían con llave, y eso es una ignorancia. Pero ¿por qué era eso? Porque no querían que conocieran la verdad, porque la misma palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros éramos católicos, bueno, no sé cuántos acá, uno estaba como preso porque no tenía ningún conocimiento de nada de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos a las escrituras, ya ahora miramos todo que es al revés de lo que ellos enseñan. Y, y ellos piensan que Jesucristo está crucificado, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Ellos hacen la comulgación de comerse a nuestro Señor Jesucristo supuestamente en cada hostia, y vemos por la palabra de Dios que no es así.
Entonces la palabra que hace nos abre el entendimiento, los ojos espirituales. No es que nos hace libres que estábamos esclavos, no, estábamos esclavos en el pecado. Cuando venimos a la palabra de Dios, ella nos aclara, ella nos enseña, nos muestra. Dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces cuando nosotros la leemos, la meditamos, estamos guiados por el Espíritu Santo. No podemos ir torcidos, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces es una maravilla meditar en su palabra, leerla y entenderla. No solo leerla como un libro por leerlo, no, sino hay unas maravillas que uno mira en su palabra, donde va a ser el destino de los que no creen en Dios, y nosotros que somos hijos, que somos llamados por nuestro Señor Jesucristo, sabemos el destino que nos espera. Entonces vamos a empezar aquí en Romanos capítulo 8 y el verso 28. Recuerden, aquí específicamente está hablando Pablo no a mundanos, a una iglesia cristiana. En la iglesia, espero que no sea como la de Corintio, porque en Corintio habían muchos líos, pero espero que aquí no. Y también en la iglesia hay 4 tipos de personas. Todos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero no todos andamos afanados. No todos escuchamos la palabra de Dios. No todos venimos a buscar de Dios. La relación de cada uno es entre Dios y nosotros. Entre Dios es muy personal. Yo los miro a todos aquí santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la relación en sí, solo Dios y ustedes. Pero porque Cristo en la parábola del sembrador, ahí explica que hay 4 tipos de personas. Pero nosotros seamos de los que demos el fruto al 100 al 1%. No seamos de los que por los afanes y el diablo nos quita la palabra de Dios. Me gustó lo que el pastor dijo hace como 2 o 3 semanas, que dijo que, que si leemos un poquito, muy fácil nos lo quita el demonio. Pero Satanás, pero ¿qué pasa cuando estamos meditando, leyendo su palabra? No va a haber cómo nos arrebate la semilla que fue sembrada. Definitivamente que no. Pero si usted viene aquí y solo escucha el sermón y se olvida de la palabra de Dios y la tiene ahí, entonces ¿qué tiene? Solo lo que recibió. Pero si estamos día a día, día a día, ahí hay como se dice, un almárcigo. No sé cuántos conocen que es un almárcigo. Es un semillero que nunca se termina. Eso está ahí, crece y da semilla, y cae ahí y vuelve y retoña. Así es la palabra de Dios. Siempre la tenemos viva. ¿En dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo? Cuando la leemos. Entonces por eso dice aquí, más que vencedores. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos ser vencedores por nosotros mismos, porque el pecado en nuestra carne nos hace débiles, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo somos fuertes, somos más que vencedores. ¿Y qué es ser más que vencedor? No hacer nada, sino que otro ya venció por nosotros. ¿Y ese quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros y por eso somos más que vencedores. Entonces Pablo aquí está hablando a los verdaderos cristianos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, ¿quién tiene amor por Dios? Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a un ladrón no va a orar para poder robar y que le vaya bien. No, no, tampoco es así. Sino que es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ver un ejemplo en Job, capítulo 1. Conocemos la historia de Job, una historia muy, muy conmovedora, que nadie quisiera pasar lo que Job pasó. Pero Job era un hombre temeroso de Dios, y así tenemos que ser nosotros.
ser temerosos de Dios. Dice en Job capítulo, vamos a leer capítulo 1, vamos a leer, es bastante largo, pero lo vamos a leer para poder entender. Vamos a empezar aquí en Job capítulo 1, vamos a leer el verso 1. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Simplemente cuando usted se aparta del mal es porque teme a Dios. Es un hombre temeroso de Dios, que dice aquí cómo era Job. En el mundo, ¿quién fue perfecto? Solo nuestro Señor Jesucristo. Pero si la palabra de Dios aquí dice que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, es porque así era. Así exactamente como dice aquí, así era. Pero el problema es cuando somos tentados por Satanás. Y Satanás no hace con nosotros lo que él quiera si no tiene un permiso de parte de Dios. Porque así dice la palabra de Dios aquí en Job. Vamos a leer del verso 6 al 22. Espero que me tengan paciencia porque saben que no puedo leer muy rápido, pero con la ayuda de Dios usted también va a ir leyendo ahí igual que conmigo. Vamos a leer Job capítulo 1 del verso 6 al 22 para entender la historia. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Siempre como no falta, ¿verdad? Un pelo entre la sopa. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, quien no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde y no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire cómo es que Dios tenía como un vallado alrededor de su casa, de todo lo que tenía, y de sus hijos, de todo prácticamente, dice el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios tenía una certeza que no iba a blasfemar el nombre de él, porque Dios, recuerden, conoce nuestros pensamientos. Dios conoce pasado, presente y futuro. Entonces el hombre conoce pasado y presente, pero, pero no conoce el futuro, pero Dios sí lo conoce. Entonces el 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Usted se imagina cómo salió Satanás con esas, uy, hoy sí, está descubierto, ahorita es cuando. Entonces, él se puso contento, pero Dios sabía que Job nunca le iba a fallar. El 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. El 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y aconteció que los cebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo
para darles la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren qué actitud de Job. Usted se imagina que le den unas 3 noticias, 4 en junto. ¿Qué hará uno si no le da un infarto? Pero algo va a pasar. Pero yo creo, de verdad, tenemos que aprender de esa actitud que tuvo Job. Cuando nos dan una mala noticia, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios las permite. Porque todo esto que acabamos de leer, Dios lo permitió. Porque si Él no lo hubiera permitido, le hubiera dicho a Satanás: definitivamente anda, seguí allá en la tierra, anda, perdete por ahí. Pero Dios lo permitió, definitivamente Dios lo permitió. Pero vemos la actitud de Job, una actitud de verdad que cuando uno lee dice, puede pensar uno, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? No tiene explicación. Pero claro que tiene, porque la palabra dice cómo fue la actitud de Job. Una actitud que debemos de imitar nosotros cuando nos pasen cosas que no son buenas noticias. Las noticias que le dieron estos hombres a Job, de verdad que, como les digo, fácilmente le da un infarto a uno de esas noticias. El verso 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, miren qué gran verdad dijo Job, lo mero cierto. Desnudo salió del vientre, y ¿qué se lleva uno cuando se muere? Nada por mucho dinero, muchas propiedades que uno tenga, no se lleva nada. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos manda: hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Dónde es? Arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, hasta este momento Job no había pecado. Vamos a leer del verso del capítulo 2, del verso 4 al 10, dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese Satanás sí no se cansa, si nos damos cuenta. Ya vimos la primera parte, que Job ya no tenía nada, absolutamente nada, solo su mujer, y que tampoco era así como tan buena compañera que digamos. Entonces, la mera verdad, como les digo, Satanás no se cansa, definitivamente nos acusa, dice que él está acusándonos de día y de noche, pero en el cielo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás se presenta, especulando un poco, que se presenta ante Dios, Jesucristo dice: yo di mi sangre por cada uno de estos que tú estás acusando. Cada uno de nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a seguir aquí en el verso 6, y dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová
e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces miren qué clase de esposa tenía Job, una esposa que no creía en Dios, sino que vemos la integridad de Job, pero de su mujer no. Y Dios no, vemos que le quitó todo, pero no le quitó a su esposa, porque la esposa vio la retribución que Dios le hizo a Job. Lo vamos a ver enseguida. Dice el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, vamos a ver ahorita vamos a ir al capítulo 40 y vamos a ver qué pasó con Job. Job no se quedó así, digamos, en desgracia, porque todo lo que le pasó, dijéramos ahora que fue como una desgracia, pero Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios no miente, porque dice su misma palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Vamos a ver en Job 42, vamos a leer el verso 10, 12 y 16 y 17. Dice el verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Mire, el doble de lo que él tenía, y era un hombre muy rico en ese tiempo, y Jehová aumentó el doble. Vamos a leer el verso 12, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Vamos a leer el 17, el 16 y 17, dice: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Mire cómo es el poder de Dios. Entonces, el hecho que uno sea un hombre temeroso de Dios no quiere decir que su vida va a ser color de rosa, porque Jesucristo, ¿qué dijo? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, siempre vamos a tener aflicciones, aunque seamos cristianos. Vamos a seguir aquí entonces. Vimos que Job era temeroso de Dios, y que con los que prosperan y no confían en Dios. También nos podemos preguntar, pero hay mucha gente rica, pero ¿y qué si no confían en Dios? Pero también hay respuesta para eso en la misma palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 73. Vamos a leer Salmos 73 del 1 al 9 para entender todo el contexto. Vamos a leer, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, por, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando usted conoce a alguien que no es creyente y mira que tiene de todo, que ni roncha que le haga,
porque aquí dice que él tuvo envidia, pero nosotros no tenemos que tener envidia porque nosotros sabemos las riquezas que hay en el cielo, donde nosotros vamos a andar, creamos eso que está en la Biblia, que andaremos en calles de oro. Eso es una maravilla lo que vamos a gozar, aunque en esta vida no tengamos nada, aunque seamos limosneros, pero allá arriba vamos a ser, en primer lugar, vamos a estar con Dios, con Cristo, lo vamos a conocer cara a cara, porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a tener coronas, todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Dice que ni una tilde pasará de lo que está escrito. Vamos a seguir aquí en el verso 4. Porque no tenían congojas por sus por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, lo logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, po, ponen su boca contra el cielo. Miren, son unos blasfemos, no creen en Dios. Su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en bendición serán extraídas para ellos. Si vamos a seguir en el verso 17 al 28, dice: hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Miren qué maravilla, cómo comprende uno para dónde va cada uno a través de su palabra. Aquí dice el salmista, cuando él entendió el fin de esos hombres impíos, hasta que entró en el santuario y se arrodilló y empezó a leer su palabra. Hasta ahí él entendió cuál iba a ser el fin. El 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecerán, se consumirán de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dios no los va a querer porque dice los menospreciarás. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire cómo se pone el salmista, que no entendía por qué prosperaban los otros y los que no creían en Dios, y a veces podemos decir nosotros, pero ¿por qué no prosperamos si estamos con Dios? Pero vemos que Dios dice que añade riqueza y no tristeza, sino nosotros tenemos lo que aún tenemos, lo que ni merecemos, porque en realidad nosotros ¿qué merecemos? Sino que nos esperaba un castigo, pero por amor de Cristo, Dios dio su Hijo para que nos comprara con su sangre. Entonces, el salmista aquí hasta que llegó al santuario, él comprendió, dice el 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, ¿qué aprendemos de esta palabra de Dios? Que fuera de Dios no somos nada, que no debemos apartarnos de su palabra, que estemos siempre temerosos de Dios, temerosos de Dios. Es lo mejor, no hacer, no, el temor de Dios no es tenerle miedo, sino vamos a ver qué dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es el verdadero temor a Dios, aborrecer el mal. Bueno, yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, nunca voy a tener entrada en el reino de los cielos. Bien, vamos a seguir aquí. Los que, los que mueren en, los que mueren en Dios somos más que vencedores. Aun cuando morimos, vamos a ir a Isaías. Hay cosas que no las entendemos, pero Dios sí las entiende. Isaías 57, vamos a leer el verso 1 y 2, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de él, de la aflicción, es quitado el justo. Entraré en la paz, descansaré en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, para el ser humano es doloroso cuando alguien se muere. Hay un dicho que dice, nacer no pedimos, vivir no podemos y morir no queremos. Pero cuando alguien muere, por eso tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a predicar el Evangelio. Para cuando alguien se muere, tener uno aquello de decir, yo le prediqué el Evangelio. Y ahí que Dios haga lo que va a hacer a través de su palabra. Pero nosotros el deber es de predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a ver también la muerte de Esteban en Hechos capítulo 6. Todos sabemos que Esteban fue uno de los llamados, de los diáconos que llamaron los apóstoles para servir. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y incluso fue el primero que murió de los diáconos. Es increíble cómo por predicar la palabra murieron los apóstoles y vemos la muerte de Esteban, una muerte que nadie la quisiera tener, pero él glorificaba a Dios aun cuando lo iban a apedrear. Vamos a leer capítulo 6, vamos a leer el verso 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entre el pueblo, recuerden que Esteban le estaba predicando a los judíos y los judíos no creían en Jesucristo. Y por eso fue que lo apedrearon, porque Esteban era un hombre, ahí dice la palabra de Dios, temeroso de Dios, y él les explicaba, no el Nuevo Testamento, sino él les empezó a hablar desde Abraham, cómo fue tomado de Ur de los Caldeos, cómo se formó prácticamente la nación de Israel. Él les recita todo. Era un hombre que agarraba la Biblia y la leía. Bueno, no tenía la Biblia completa, pero tenía en el Antiguo Testamento. Y él prácticamente se lo sabía de memoria, que era un hombre de verdad, entregado para Dios. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, estar siempre metidos en la palabra de Dios. No se meta con el vecino, métase con Dios en la Biblia. Es el consejo sano que Dios nos manda a decir en su misma palabra. Lo vamos a leer entre un ratito.
Vamos a seguir aquí, vamos a leer el verso, vamos a leer del 11 al 15 del capítulo 6. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren qué mentirosos, hasta dónde les llegó la mente de comprar falsos para que atestiguaran falsas cosas. El verso 12 dice, y solvieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, miren, así como hasta menospreciándolo, ese Jesús, y no sabían que era el Salvador del mundo, que si no es por él, un día lo van a ver allá en la gloria, y dice que se va a arrodillar toda rodilla ante él, y aún si van a ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, se van a tener que arrodillar ante él y reconocerlo a él, pero ya no de nada les va a servir porque lo van a reconocer y de ahí van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Bien, vamos a seguir aquí. El verso 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren el rostro que vieron ellos. ¿Por qué? Porque Esteban era lleno del Espíritu Santo. Esteban no tenía miedo de hablar la palabra de Dios. Y a veces a nosotros nos tiembla decirle Dios te bendiga a cualquiera que no conocemos. Entonces, Esteban es un ejemplo para nosotros, así como él imitaba a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros también tenemos que ser imitadores de esas personas, no imitadores a los que hablan en el Facebook, que ponen ahí cosas que no deben, yo soy seguidor de fulano. ¿Y pero para qué? ¿Qué ganamos con ser seguidores de ellos? No ganamos nada. ¿Por qué? Sigamos a Cristo, tengamos puesta la mira en nuestro Señor Jesucristo, no en los, ¿cómo es que se dice? Los influencers. ¿Qué influyen esas personas? Malas costumbres, nada bueno de lo que está en TikTok, en Facebook, en todas esas redes sociales. Son influencers de qué? De nada, le roban el tiempo le están robando porque agarran el teléfono y nunca paran. Eso nunca para, porque son adictos a eso. Y a eso le llama ahora las personas influencer, que eso no es influencer. Influencer es la palabra de Dios. Los hombres que están escritos aquí, a esos imitemos a Cristo. Dice Pablo, imitadme a mí, que yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Esos son esos hombres influencers, pero la gente no quiere saber de esto, sino de esos que están hablando puras tonteras. Pero aquí está la vida eterna en la palabra de Dios. Bien, vamos a seguir aquí. Vamos a leer capítulo 7, el verso, el verso, el verso 1 al 3 dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, esto es así, como quien dice, afirmando, ¿verdad? Y el 2 dice, y él dijo, varones hermanos y, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Horeb, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces ahí les empieza a decir Esteban todo el relato, cómo fue, como Dios llamó
a nuestro padre Abraham, dice. Y entonces él trata de explicarles cómo se hizo la nación. Y entonces, y que de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Y, y de ahí vamos a ver la muerte de él. Vamos a bajar hasta el verso 56 al 60 del mismo capítulo 7, 56 al 60. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. Imagínense, todo lo que empezó a leer del verso 3 en adelante hasta el verso 55. ¿Qué hicieron ellos? Les ardieron la cabeza, se pusieron que no querían saber nada, se taparon los oídos, que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y Moisés, ¿cómo se llama? Esteban no les estaba hablando tonteras ni nada de eso, les está hablando lo que está escrito en Moisés, en el Antiguo Testamento. Ni aún le estaba hablando de los evangelios ni nada de eso, sino les recitó la palabra de Dios desde que Dios llamó a Abraham. Pero ellos no quisieron escuchar, entonces lo apedrearon. Vamos a seguir aquí en el verso 58. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren, imitó a quién, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, no les tomes en cuenta este pecado cuando lo crucificaron. Entonces, somos más que vencedores. Aquí no dice, al final del verso 60, no dice, y Esteban se murió, sino dice, y Esteban durmió. ¿Por qué? Porque él vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto, ¿por qué? Porque confiaba en nuestro Señor Jesucristo. Y, y así es que nosotros somos más que vencedores, porque tenemos la mira puesta en el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a volver a Romanos 8 y el verso 28. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la segunda parte del verso 28. Dice, estos es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para nosotros, porque Dios nos prepara, Dios nos da dones, pero dones espirituales, no dones para hacer aparecer cosas para una bolita mágica. No, Dios nos da dones espirituales, pero ¿para qué? Para que los pongamos en ejercicio. Vamos a ver aquí un par de cosas en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer del 4 al 12. Siempre las citas que yo doy son largas, ¿verdad? Bien irónico, porque no puedo leer, pero usted sí sabe leer. Usted sí sabe leer, si yo me turbo, usted no se va a turbar porque no tiene mi lengua. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 4 al verso 12 para entender cómo Dios nos da dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El verso 7 dice, pero a cada uno le es dado al manifestación del Espíritu para
para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas les hace a uno, y el mismo espíritu repartió a cada uno en, en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Entonces nosotros somos esos miembros, que cada uno nosotros hacemos una cosa, unos hacen otra cosa. Vemos aquí, unos cantan, otros están allá, otros escuchan, otros predican, y así es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque qué tal que si todos cantáramos, ¿quién va a predicar? Si todos predicáramos, ¿quién va a escuchar? Si todos fuéramos técnicos de la música, ¿para qué? No hay quien haga nada. Entonces vemos por la misma palabra de Dios, así mismo se mueve el reino de Dios, que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Nosotros somos entre todos los millones de cristianos en un solo cuerpo, que es edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a volver a Romanos capítulo 8. Ya casi vamos terminando, solo faltan como 2 horas, ¿no? Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y el verso 29. Vamos a leerlo y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ver aquí, dice, nosotros somos predestinados para ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Vamos a ver qué dice Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ¿cómo es que tenemos que ser nosotros? Humildes, simplemente humildes como Cristo. Tampoco es que por ser humildes es que seamos mensos o por algo del estilo, no. Humildes es ser como Cristo, aprender de Cristo. En la palabra de Dios hay mucha información cómo era nuestro Señor Jesucristo. Le gustaba explicar la palabra de todo el Antiguo Testamento, hablarle al pueblo. Y él hablaba a toda la multitud, pero no todos le seguían. Muchos le seguían por la comida, pero de todos los que le seguían, solo 12 eran sus discípulos. Entonces eran los verdaderos que escuchaban la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Vamos a ver aquí en, en Mateo 5, 38 y 39. 5, 38 y 39. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero la otra no es el otro puentazo, sino, ¿me diste aquí? Oh, ok, dale aquí. Eso es ser como Cristo, es el ejemplo que Dios nos está dando. Porque oíste quiere decir, oímos ¿dónde? En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que era así, diente por diente y ojo por ojo. Pero Cristo lo llevó mucho más allá todavía.
Entonces, ese ejemplo tenemos que seguir nosotros, ser más como Cristo. Es que dice, nos predestinó para ser como Cristo. Para, vamos a también a Lucas 22, 63 al 65. Lucas 22. Lucas 22, 63 al 65. Y dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y viéndole los ojos, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injuriándole. Aquí estos hombres le, le hacían como diciendo, como burlándose él, como por decir si de verdad era un profeta, que él como que de verdad les dijera, oh, sí fue este, pero Jesús no hizo eso, porque leímos que seamos humildes, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aquí para predestinados al, para hacer la plenitud del varón perfecto. Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a esa plenitud quiero llegar yo. Usted no sé a dónde quiere llegar, pero yo deseo llegar a la plenitud como fue Cristo. Un día ver a Cristo cara a cara y decir, lo logré, llegué aquí. Yo a veces digo, ya como para qué vivir si ya nos deberíamos de ir con Él, pero Dios nos tiene aquí para un propósito. El propósito es extender el Evangelio a todo aquel que no conoce. ¿Para qué? Para que ese también sea salvo. Así como usted y yo somos salvos, también que el que no sepa de nuestro Señor Jesucristo sea salvo y pueda alcanzar la misericordia de Él. Vamos a ver, todo esto tiene un propósito también. Vamos a leer el verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque si usted no lee su Biblia, cualquiera le va a hablar cosas aún de la misma Biblia, pero con un contexto diferente. Y lo va a engañar, lo va a engañar. Dijo un predicador muy conocido, Dante Gebel, que Dios no podía estar en 66 libros. Entonces, ¿dónde va a estar? Si no es la palabra de Dios que nos dice quién es Dios, cómo es Dios, quién era Dios, que Él siempre ha sido por los siglos de los siglos. Dice, ¿cómo vamos a meter a Dios en 66 libros? Pero entonces, ¿dónde más va a estar Dios? No va a estar en cualquier cosa, no. Dios, ¿dónde conocemos a Dios? En la palabra de Él. Entonces, por eso nos dice aquí el apóstol Pablo, por medio de su palabra, que no podemos escuchar a otras falsas doctrinas. Bien, todo esto tiene un propósito, ya vimos. Seamos mensos, seamos mansos, dijo Jesucristo. Vamos a ver qué dice Mateo 10, 16. Ya vamos a ir terminando. Mateo 10 y el verso 16.
dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De esa forma somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios nos dice cómo debemos andar. Eh, Vamos a ver también lo que dice Efesios, vestidos de toda armadura. Efesios 6 del 1 de Efesios 6 del 10 al 16. Efesios 6 del 10 al 16 dice, pero por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está lo mero bueno. Por tanto, como quien dice, espérate, aquí te va lo mejor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa vestidura es la que nos da Dios cuando creemos en Él, cuando meditamos en su palabra y creemos en Cristo. Él nos prepara. Nunca mandan a un soldado a la guerra sin prepararlo. Pasa muchos años preparándose. Así mismo es la palabra de Dios. Nosotros estamos preparados. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. ¿Y cómo nos conoció nuestro Señor Jesucristo? Él nos conoce desde siempre, pero nosotros lo conocemos a través de su palabra. Dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, eh, le agradezco mucho a Dios y a ustedes por su paciencia. Y aquí se ha acabado el estudio y vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, mi Dios. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, mi Dios amado, porque cuando nosotros no valíamos nada, tú viniste a este mundo a dar tu vida, mi Dios. Gracias por eso, mi Dios amado. Te pedimos, Padre de los cielos, que nos cuides en todo momento, mi Dios, que la semilla, Señor, siempre eche raíz, Señor, en nuestro corazón, mi Dios, que no seamos olvidados, Señor, de tu palabra, sino que seamos hacedores siempre, mi Dios amado, que no los afanes de esta vida no nos quiten tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos siempre, cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, que nos cuides, nos guíes siempre, mi Dios, que nos libres de cualquier maldad, mi Dios amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.